una de esas injusticias que te dejan con un mal sabor de boca, güey. De esas injusticias que tú dices, chingado, güey, este mundo está podrido, güey, tantas cosas que pasan. Y esta historia empieza un 6 de enero de 1939. El protagonista de esta historia se llama Joe Everedy. Pues era un hombre que, si tú lo ves, podrías decir es alguien normal, pero tenía la edad mental de un niño de 6 años. Es una persona que sufría algún tipo de retraso. Este caballero pues fue conducido injustamente a la cámara de gas en una prisión de Colorado, en Estados Unidos, para ser ejecutado presuntamente por haber abusado y matado a una niña de 15 años. Sin embargo, la situación aquí es de que esa niña no murió a manos de él. No tenía nada que ver, güey. Fíjate que esta historia comienza en 1915 en Colorado. Es hijo de 2 inmigrantes sirios. Cabe aclarar que es muy importante, ya que los inmigrantes en Estados Unidos pues tienen cierta incomodidad hacia la sociedad. Todavía hay xenofobia en Estados Unidos y en ese tiempo había más. Joe no aprendió a hablar hasta los 6 años. Solamente decía palabras cortas, sencillas, y fue hasta los 10 años que sus papás perdieron los trabajos y lo abandonaron en un orfanato porque no podían hacerse cargo de él. Básicamente los años que vienen son muy feos para él porque le tocó sufrir, ya que hasta los 21 años de edad logró fugarse de ese orfanato, ya que sufría de bullying, de abusos, de golpes, y comenzó una vida de vagabundo, ¿verdad? Por las calles de vagabundo. Resulta que en 1936, precisamente como lo estoy contando, fue arrestado injustificadamente por un policía, ya que una noche anterior las hermanas Bárbara y Dorothy, de 15 y 12 años, fueron violadas y asesinadas. Resulta que Dorothy sobrevivió en estado de coma, pero Bárbara no. Entonces el sheriff del pueblo le pareció así fácil decir, ¿sabes qué? ¿Quién fue? Ah, mira, ese vagabundo tiene retraso mental, de seguramente él fue. Se le ocurre culparlo y llevarlo ante la comisaría. Entonces pues los psiquiatras es donde se dan cuenta pues que hubiera sido un poco difícil que él hubiera querido abusar de ellas. Joe, desgraciadamente, todas sus confesiones eran muy inconsistentes porque básicamente declaraba lo que le dijeran. O sea, si a él le decían, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando tú hiciste esto? No, pues que no. Ah, pues tú di que hiciste esto y esto. Y él lo decía. Así de fácil. En una dijo que él había golpeado a las niñas usando una cachiporra del policía. Algo que pues es bastante ilógico. Y luego mencionó que después, en la segunda declaración, que lo hizo con un hacha. No se encontró ni una cachiporra ni un hacha en la escena del crimen. Sin embargo, a pesar de que todo este caso se veía que no, fue sentenciado a la condena máxima. Después, güey, se dio a conocer que quien había asesinado a las niñas y las había abusado era un tipo que se llamaba Frank, ya que lo confesó todo. ¿Y sabes por qué lo hizo, güey? Porque un día anterior el papá de las niñas lo había despedido y él, como venganza, hizo eso. Él mismo testificó que jamás había visto a Joe. Sin embargo, aún así, con toda la evidencia, nadie quiso revocar esa condena. Y aún así Frank fue ajusticiado antes que Joe. Y aún así Joe tuvo que pasar 2 años en el corredor de la muerte. El corredor de la muerte pues es ese lugar donde los presos están esperando a que llegue el día donde termine su vida. En esta historia resalta un personaje que se llama Roy Best, que es uno de los guardias, el cual se encariñó demasiado con Joe. Una Navidad le regaló un tren porque Joe era fanático de los trenes. Y entre todos los presos y toda la maldad que hay ahí, podías ver a un hombre inocente jugando con un tren, sonriendo, sin saber e ignorando el destino que le aguardaba. Aún así, Roy le trataba de explicar lo que iba a pasar, pero Joe contestaba con un no. Joe no morirá. Joe entró sonriendo a la cámara de gas, con aquella inocencia de quien pide como última cena un helado. Le dieron mucho helado y al no podérselo terminar, le dice al guardia, guárdamelo para después de mi ejecución. Perverso.